En este video vamos a ver la demanda del consumidor, aspectos que tienen que ver con la teoría del consumidor, específicamente a través de la demanda del mercado. Vamos a derivar la demanda del mercado, vamos a establecer la relación que hay entre la elasticidad precio y la curva precio-consumo, y también vamos a ver el efecto sustitución y el efecto ingreso. Comencemos entonces con el tema de la derivación de la demanda de mercado, partiendo de la curva de demanda individual. ¿Sí? Ustedes pueden identificar cómo encontramos la curva de demanda individual, teniendo en cuenta, por ejemplo, el precio de una unidad de un bien por las cantidades, comparando, digamos, los precios de unidad de un bien X, comparando con las cantidades de ese bien, y a partir de eso, como la ley de la demanda me dice que a medida que el precio disminuye, las personas están dispuestas a comprar más unidades. La función que teníamos de esta curva de demanda es la que estamos viendo aquí en la gráfica, que es una curva de demanda para un individuo, en función a las curvas de indiferencia de ese individuo, las rectas de presupuesto, cómo iba obteniendo el óptimo del consumidor. Ahora, ¿cómo hacemos para derivar de esta curva de demanda, que es una curva de demanda individual, para un solo individuo o para una familia, por ejemplo, un grupo de individuos? Ahora, ¿cómo hacemos para hacer la derivación de la curva de mercado? Esa curva que ustedes observan en los mercados cuando veían curvas de oferta y de demanda, donde se establecían los precios y las cantidades de ventas de un determinado producto en un mercado. Entonces, esa demanda de mercado, ¿cómo se obtiene? Bueno, justamente se obtiene a partir de demandas individuales, como la que estamos viendo aquí. Veamos en este gráfico, estamos viendo en esta primer parte a dos individuos. Este sería el individuo 1, el primer gráfico, y este el individuo 2 en el segundo gráfico. Entonces, si tenemos dos individuos que, por ejemplo, en el ejemplo que está en el libro de Miller, que usamos de bibliografía básica de la materia, el ejemplo que pone aquí son dos individuos que consumen Coca-Cola. Entonces dice que el precio de la Coca-Cola está a 50 centavos de dólar, entonces que en el individuo 1, ¿sí? O en esta situación A, el individuo tiene una demanda igual a D sub 1, esta función, y para 50 centavos, el precio de la Coca-Cola, está dispuesto a comprar 5 unidades. ¿Sí? Supongamos, no sé, 5 unidades por mes, 5 unidades por semana, lo que sea, por unidad de tiempo. Entonces, el comportamiento de este individuo es distinto al comportamiento del individuo que está aquí en el otro gráfico, en el B, que tiene una demanda de 2. Fíjense, la pendiente de una demanda y la otra es distinta, son demandas diferentes, son individuos distintos, y este individuo estaría dispuesto a comprar a 50 centavos 8 unidades de Coca-Cola, ¿sí? Por el mismo unidad de tiempo, por el mismo tiempo. Entonces, si este individuo compra 5 y este individuo compra 8, el total del mercado debiera ser 13. Fíjense, aquí en el cuadrante C tenemos esta unidad 13. Ahora, ¿cómo hemos obtenido entonces esto? Hemos sumado las cantidades que consume un individuo, las cantidades que consume otro individuo. Si tuviéramos más individuos, seguiríamos sumando las unidades, pero al mismo precio, todas medidas, por ejemplo, a 50 centavos. Entonces, si yo hiciera esta misma operación para todos los precios que tengo para las distintas funciones de demanda, podría obtener esta demanda que está aquí como la demanda D, que está puesta aquí en este gráfico. Fíjense que aquí tengo una cuestión con la pendiente de la demanda, es interesante identificar porque si tenemos solamente estos dos individuos, hasta D sub 2, hasta este precio existe, y más arriba de este precio ya no demanda nada este individuo. Sin embargo, el individuo que está en el primer cuadrante, en el cuadrante A, sí tiene demanda para precios más altos. Entonces, fíjense, para valores altos aparece en esta demanda total solamente la suma de lo que sería solamente la demanda 1.
Ahora luego, a partir de este precio, que podría ser el precio que indica aquí de esos dos, a partir de este precio ya se suman las unidades de ambas funciones de demanda. Por eso la forma extraña que le vemos a esta demanda de mercado, porque simplemente estamos haciendo una operación con dos individuos. Si tuviéramos muchos individuos, entonces la curva sería más parecida a la que ustedes pueden haber visto en los mercados, donde venían oferta y demanda, ¿sí? Con pendiente negativa. Entonces, lo más interesante es que a partir de las curvas de demanda individuales, podemos obtener la curva de demanda de mercado. ¿Haciendo cómo? Haciendo la suma horizontal, es decir, suma al mismo precio de las cantidades que cada uno de los individuos de este mercado está consumiendo. Partamos a recordar un concepto que ustedes conocen de materias previas, pero que nosotros en esta materia lo vamos a tener muy presente, que es el concepto de elasticidad precio de la demanda. Puse aquí este gráfico que está en el libro solamente para recordar cómo eran los valores de la elasticidad precio de la demanda a lo largo de toda la función de demanda. Entonces podemos recordar, por ejemplo, con el método gráfico, que en el punto medio, es decir, si dividiéramos el eje de las ordenadas, dividiéramos, perdón, el eje de las abscisas en su punto medio, en ese punto medio, en el eje de las abscisas, veríamos que sería el punto C, ¿sí? La distancia entre OC y CB es la misma. Entonces, si este punto C es el medio, diríamos que en ese punto la función de demanda tiene una elasticidad unitaria, ¿sí? El valor es -1, si lo tomáramos en valor absoluto, digamos, la elasticidad de la demanda es igual a 1. A la izquierda de este punto, es decir, en este tramo superior, vamos a decir que estamos hablando de una elasticidad mayor a 1, ¿sí? Que llamamos el tramo elástico de la función, ¿sí? La elasticidad dice acá que está entre 1 e infinito, ¿sí? Tomando en valores absolutos. Ahora, si la demanda está hacia aquí, está abajo de la función, de esta parte de la función, vamos a decir entonces que la demanda es, la elasticidad de la demanda es menor a 1. Entonces este tramo diríamos que la función es inelástica. Si ustedes se recuerdan eso, de lo que vieron en materias anteriores, la idea es tratar de pensar a partir del razonamiento que se viene llevando en esta teoría del consumidor, cómo podríamos derivar la elasticidad o intuir la elasticidad precio de la demanda a partir de las curvas que ya hemos revisado. Por ejemplo, cuando nosotros vimos la curva precio-consumo, era aquella curva que nosotros íbamos obteniendo a partir de los óptimos del consumidor que encontramos en los puntos E, E' y E segunda. Cuando uníamos, digamos, hacíamos tangencia entre las distintas curvas de indiferencia y las distintas rectas de presupuesto, en este caso, por ejemplo, a medida que el precio de X disminuía. Esto lo habíamos visto anteriormente y habíamos obtenido esta curva de precio-consumo. Entonces, tomando la elasticidad precio que vimos recién y recordando cómo se obtenía la curva precio-consumo con todo el modelo de las curvas de indiferencia, rectas de presupuesto que venimos desarrollando hasta ahora, en función a esta curva nosotros podríamos también conocer la elasticidad precio. Entonces, veamos aquí algunas situaciones. En este primer cuadrante vamos a ver tres cuadrantes con tres curvas precio-consumo. Y en estas curvas precio-consumo vamos a ver algunas particularidades. Fíjense, vamos a ver en el primer caso, la particularidad que tiene en este desarrollo es que ya no vamos a estar considerando exactamente dos bienes, es decir, este modelo simplificado del bien Y y el bien X, sino que ahora lo vamos a pensar un poco más en general y vamos a decir que sí, aquí está el bien X, en el eje de las abscisas tenemos el bien X, pero en el eje de las ordenadas no vamos a tener un bien Y, sino que vamos a tener el resto de todos los bienes que podría consumirse en el mercado. Entonces, si nosotros pensáramos que tenemos como dos conjuntos de bienes, digamos, un bien X por un lado y todo el resto de los bienes por otro lado, entonces eso estamos midiendo en el eje de las ordenadas, el resto de los otros bienes, y en el eje de las abscisas, el bien X.
salvando haciendo esa aclaración, digamos, vamos a pensar que nuevamente tenemos una caída en el precio de X. Es el mismo efecto que venimos viendo de rotación del eje, digamos, tomando aquí en el eje de las ordenadas como punto de inicio y rotando en el sentido antihorario la función, debido a que hay un cambio en el precio de X y disminuye el precio de X, tendríamos entonces el cociente entre el nivel de ingresos y el precio de X sería este, cuando el precio de X es P de X, un valor alto, y si pasamos a un P' de X, entonces el cociente entre M y P' de X se traslada aquí hacia la derecha. Entonces, esta rotación o este movimiento que tenemos de la recta de presupuesto hacia la derecha ha sido provocada porque, por algún motivo, el precio de X ha disminuido. En esta caída del precio de X, entonces lo que nos está permitiendo era encontrar una curva de indiferencia más alta. Entonces hemos pasado, o pasaríamos, de una situación como E a una situación como E'. En este caso, entonces, lo que estamos viendo es que en la situación de pasar de E a E', si nosotros trazáramos la curva de precio-consumo entre estas dos situaciones, lo que observamos es que las cantidades consumidas de X que me mostraban estos puntos E y E' son cada vez más altos. ¿Y qué pasa con las cantidades consumidas por el resto de los bienes? De las cantidades consumidas del resto de los bienes, fíjense, disminuyen. Que en definitiva es como que tendríamos estas cantidades más adicionales que yo estoy consumiendo de X, me dicen que aumenta el gasto en X, o sea, todo el gasto que se está provocando desde esta persona es mucho mayor, por lo tanto la posibilidad de que haya disposición o haya nivel de ingreso disponible para comprar el resto de los bienes es como si disminuyera, es decir, es como si tuviéramos ahora menos ingresos disponibles para el resto de los bienes, y esto hace que caen, digamos, las cantidades consumidas del resto de los bienes. En esta situación, lo que observamos es que la línea de precio-consumo tiene claramente una pendiente negativa, ¿sí? Es como que disminuye de este punto a este punto, tiene pendiente negativa. En ese caso, esa pendiente negativa se corresponde con una función de demanda o con el tramo de la función de demanda con el tramo elástico. Entonces, esto entonces se corresponde con la parte elástica de la función de demanda. Ahora, fíjense en el segundo caso. En el segundo caso, nuevamente, ¿sí? Tenemos lo mismo, esto de la disminución del precio de X, rotamos la recta de presupuesto de esta situación donde tenemos M sobre P de X a una situación de M sobre P' P de X, nuevo precio, ha disminuido, la misma situación que recién, nada más que ahora, fíjense, el comportamiento de E' es diferente. ¿Qué dice esto? Entonces, el gasto que digamos, multiplicando cantidades consumidas de X por el precio de X, ahora equipara un gasto a la situación original con la nueva situación. Se gasta exactamente lo mismo. En esta combinación entre cantidad y precio, se está gastando exactamente lo mismo. ¿Eso qué me permite? Me permite dejar un nivel de ingresos suficiente, equiparable al que teníamos originalmente. Es decir, el nivel de ingresos que queda disponible para el resto de los bienes, para poder comprar el resto de los bienes, es igual. Entonces, en este caso, lo que está ocurriendo, fíjense, es que E y E' están ocurriendo a un mismo nivel de ingreso, y eso me hace que la recta precio-consumo, digamos, sea perfectamente horizontal. Cuando es perfectamente horizontal, entonces vamos a decir que estamos frente a una demanda de tipo unitaria, ¿sí? Estamos enfrentando a una demanda unitaria, con elasticidad unitaria. El tercer caso, ya se imaginan ustedes, nuevamente la misma situación, nada más que ahora la línea precio-consumo tiene una pendiente positiva y se va a contrarrestar, digamos, va a equipararse a un tramo inelástico de la demanda. ¿Sí? Va a ser una demanda más inelástica. Entonces, lo que quería mostrar a través de estos gráficos era que estos conceptos de elasticidad que se pueden ver a partir de la misma curva de demanda, lo que podemos hacer es también intuirlo, verlo, apreciarlo a través de la curva de precio-consumo. ¿Identificando qué? Identificando
cuál es la pendiente que tiene la precio-consumo, si es una pendiente negativa, una pendiente nula o una pendiente positiva, y en esos casos se corresponde con una demanda elástica, una demanda unitaria o una demanda inelástica. Pasamos ahora a otro tema, y vamos a ver estos conceptos de efecto sustitución y efecto ingreso, ¿sí? La verdad que en esta modalidad de mostrar así el gráfico no me permite mostrar mucho cuál es la dinámica del gráfico, ¿sí? En los ejercicios prácticos ustedes van a tener que ir viendo cuál es el proceso dinámico de construcción de un gráfico de estas características. Aquí yo lo tengo al gráfico estático. No obstante, voy a hacer el esfuerzo para ir mostrando cada uno de los pasos y que vayamos comprendiendo todo el proceso que involucra la construcción de este gráfico. Hay mucha información aquí, pero les pido que hagamos el esfuerzo de entender en principio qué es lo que tenemos graficado. Y tenemos graficado justamente lo mismo que venimos graficando en las situaciones anteriores, es decir, tenemos rectas de presupuesto, fíjense aquí, una primera recta de presupuesto que parte del punto B, y tenemos aquí el corte en el eje de las abscisas en M sobre P de X, es decir, nivel de ingreso dividido el precio de X. Y aquí tenemos otra, en esta podríamos decir que es la recta de presupuesto B, y acá tenemos otra que sería la B', ¿sí? Que es nuevamente recta de el ingreso sobre P' de X, siendo que P' de X es menor que P de X, ¿sí? Entonces, nuevamente tenemos baja en el precio, cambiamos la recta del presupuesto, hacemos una rotación hacia la derecha, es decir, en sentido antihorario, partiendo de o pivotando sobre este eje de las coordenadas. Ahora, si ha habido un cambio en el precio, ha habido una disminución en el precio, ¿qué pasa con los óptimos del consumidor? Bueno, ahora, de una curva de indiferencia 1, que era la situación, por ejemplo, A, del óptimo del consumidor original, partimos a una situación nueva con una curva de indiferencia hacia la derecha, como la 2, y el óptimo estaría en el punto C. Entonces, si nosotros uniéramos los puntos A y punto C, ¿qué curva obtendríamos? Obtendríamos la curva precio-consumo, la misma que veíamos recién en las filminas anteriores. Ahora, lo que queremos ver a partir de conocer este resultado, es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que provoca este resultado? ¿Cómo está constituida esta situación de moverse desde A a C? ¿Por qué ocurre este movimiento desde A a C? ¿Por qué ocurre esto de encontrar un óptimo y luego encontrar otro a partir de una caída en el precio? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a desdoblar este efecto en dos efectos, ¿sí? Vamos a decir que esto de pasar de A a C le vamos a llamar un efecto total o efecto neto, ¿sí? Efecto total o efecto neto. Aquí lo tienen ustedes anotado. Fíjense aquí en esta flecha me está mostrando este efecto total, ¿sí? Que está midiendo lo que es pasar desde A hasta C, ¿sí? Le llamamos entonces efecto total o efecto neto. Este efecto total o efecto neto está integrado por dos efectos, el efecto sustitución y el efecto ingreso. Entonces, el efecto total, que es esta flecha más grande que está aquí arriba, esta flecha más grande, el efecto total, la distancia entre A y C, está integrado por dos efectos, sustitución e ingreso. Voy a explicar ahora entonces a qué se llama el efecto sustitución. Vamos a decir que cuando un bien se hace relativamente más barato a otro, en este modelo simplificado de dos bienes de Y y X para un individuo, este individuo lo primero que reacciona, digamos, una primera reacción que tiene este individuo ante la situación de que un bien se torna más barato, lo que tiende a hacer es a sustituir las cantidades que consumía del otro bien por este nuevo bien, por este bien que ahora está más barato. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Fíjense, en la situación A, el individuo estaba consumiendo estas cantidades de Y y acá tenemos X1 cantidad de X. Ahora, ¿qué es lo que dice? Bueno, a ver, sobre la misma curva de indiferencia, si
este individuo, ¿sí?, observa que un bien podría retornarse o convertirse en más barato, digamos, porque el precio ha bajado, rápidamente decidiría comprar más unidades de ese bien y reemplazarlo al otro bien. Fíjense, esto significaría trasladarse sobre la misma curva de indiferencia, por ejemplo, hasta un punto como D. En este punto D, por ejemplo, ustedes van a ver que ahora las cantidades de Y serían más bajas y las cantidades de X serían más altas. ¿Sí? Va a decidir pasar de A a D simplemente porque vio que el precio de X era más barato. Entonces deja de comprar Y y compra más X. Esto, ¿cómo lo podríamos ver gráficamente? Lo que está mostrado aquí en el gráfico es que lo que se ha provocado es se ha agregado una nueva recta de presupuesto simplemente a los efectos de poder indicar dónde está ese punto D, que es una recta que me está mostrando la misma composición de ingresos, es decir, sin cambiar el nivel de ingresos, haciendo el cambio en el precio, cómo quedaría la nueva pendiente de esa función. Gráficamente, lo que podemos hacer lo más sencillo, por eso les decía yo que la construcción gráfica sería más importante poder hacerla en una situación en la cual yo podría mover las curvas, pero bueno, en este estado así estático como tengo el dibujo, tratemos de ver cómo podríamos construir esta recta que acá está graficada como HH', esta recta. ¿Cómo la podemos hacer gráficamente más fácil? Lo que podríamos hacer es tomar una recta como la B' acá, B segunda en realidad. A esta recta, si yo le trazara una paralela que baje, ¿sí?, trazamos una paralela hacia la izquierda hasta que haga tangencia con esta curva de indiferencia. Entonces, si yo traslado paralelamente esta recta hasta aquí abajo, haciendo tangencia con la nueva curva, vamos a encontrar esta recta HH'. HH' es paralela, a B segunda y es tangente a la curva de indiferencia 1. De esa manera lo hemos construido. ¿Qué significa H y H'? Significa una recta de presupuesto en la cual el nivel de ingreso es el mismo que la recta B, pero la relación de precios es distinta. Ahora está tomando el precio de Y original con el P' de X. Entonces, gráficamente es más fácil haciendo esto, trasladando paralelamente hacia abajo. ¿Y por qué está haciendo esto? Porque dice, bueno, esta persona no percibe cambio en su nivel de ingreso, sino que lo que percibe es el cambio en el precio, y ese cambio en el precio hace que la persona decida trasladarse de un punto A a un punto D. Ahora le es más atractivo X simplemente porque abajo del precio, no porque han cambiado sus gustos, digamos, su nivel de satisfacción aparentemente es el mismo, simplemente lo que estamos viendo es que estas personas tienden a sustituir Y por X simplemente porque X ha resultado más barato. Pero en este proceso de sustitución, bueno, perdón, y de A a D, si yo lo midiera, o por ejemplo en cantidades, de X1 a X3, esto que me muestra aquí la flechita, esa distancia X1 a X3, que en realidad es de A hasta D, medido en la cantidad de X, eso es lo que vamos a conocer como el efecto sustitución. Entonces, pasar de A a D es el efecto sustitución. Ahora, ¿qué ha ocurrido en este punto? Si el individuo ahora compra X3 unidades de X y compra las cantidades que corresponde aquí de Y, observa que no está gastando todo su presupuesto, es decir, observa que le sobra dinero. ¿Por qué? Porque ahora su recta de presupuesto está aquí. Esta es la B de segunda. Esta HH' es un supuesto que nosotros estamos usando simplemente para encontrar este punto D, pero efectivamente su recta de presupuesto es esta que está aquí. Al caer el precio de X, ahora tenemos M' de X, este cociente acá. Entonces, si se sitúa en el punto D, lo que le está ocurriendo es que le está sobrando ingresos. Ahora tiene mucho más ingreso y no sabe en qué ocuparlo. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora? Ahora como que se ve que tiene más ingreso, ahora dice, bueno, con todo esto que me sobra, voy a decidir comprar más. ¿Comprar más de qué? Más de Y y también más de X, porque en definitiva va a tener más dinero que lo puede repartir entre estos dos bienes. Y eso sería como hacer el salto, digamos, desde el punto D hasta el punto C.
Fíjense que del punto D al punto C va a comprar más de X, va a alcanzar este X2 que tenemos acá, y también va a alcanzar un valor más de Y. Es decir, va a decidir comprar más unidades de Y también. Si nos vemos como el efecto de pasar desde D hasta C, eso es lo que vamos a llamar efecto ingreso. Esto que decíamos que le sobra dinero, por eso se llama efecto ingreso, y se mide como está aquí esta segunda flechita, pasando desde X3 hasta X2. Fíjense, X3 corresponde a D, X2 corresponde a C. Entonces, este segundo efecto es el efecto ingreso. Entonces, si yo mido cómo pasamos de A a D y luego mido cómo pasamos de D a C, en definitiva estoy encontrando el efecto total, que es de A a C. Efecto sustitución más efecto ingreso me da un efecto total. Bueno, espero que les haya sido un poco más clara la explicación. Les recomiendo que lo vean también en el libro. Este es un proceso más complejo, pero que la verdad que es bien interesante al momento de identificar cuáles son los efectos que tienen en cuenta lo que está sucediendo a lo largo del proceso de cambiar de un punto a otro, cuando tenemos esta situación en la cual el individuo identifica qué cosas está decidiendo, qué cosas quiere comprar ante, por ejemplo, una caída en el precio de uno de los bienes. Ahora, esta situación corresponde a una situación de un bien normal, ¿sí? Esto ocurre cuando los bienes son normales. Veamos ahora qué pasaría si estuviéramos hablando de un bien inferior. Entonces, vamos al próximo gráfico y vamos a ver qué ocurre con el efecto sustitución y el efecto ingreso en el caso de un bien inferior. Fíjense cómo está el gráfico aquí, y ahora ya podríamos observar una situación distinta. En el gráfico, como construcción del gráfico, es exactamente igual. Tenemos dos curvas de indiferencia que se alcanzan con dos rectas de presupuesto distintas. Estas dos rectas de presupuesto están una a la izquierda de la otra porque una tiene precio más alto de X y la otra precio más bajo de X. Ha ocurrido porque ha bajado el precio de X y hemos pasado de una situación como B' a una situación B segunda, y tenemos un punto A y un punto C, que son las tangencias de los óptimos, digamos, los puntos óptimos A y C. Tuviéramos que trazar la curva de precio-consumo, pasaría por A y por C. ¿Esto qué es? De A a C, efecto total. ¿Sí? Acuérdense, pasar de un punto al otro, ese es el efecto total. Lo que nosotros estamos pensando es cómo está compuesto ese efecto total, cómo se explica ese efecto total. Entonces, para explicar el efecto total, el mismo procedimiento que hicimos recién en el gráfico anterior, separamos efecto sustitución y efecto ingreso. El efecto sustitución, ¿cómo lo veíamos? Lo veíamos sobre la primer curva de indiferencia, es decir, nos trasladamos a lo largo de la primer curva de indiferencia, esto es pasar del punto A al punto D, pensando en que la persona todavía no ha percibido un nivel de ingreso más alto, sino que lo primero que percibe es la caída en el precio. La caída en el precio hizo atractivo al bien X, entonces la persona, este individuo, decidió pasar de A hasta D, comprando más unidades de X y sacrificando unidades de Y. En ese caso, el efecto sustitución, fíjense, aquí está la flecha de efecto sustitución, sería pasar de estas cantidades que dice aquí X1 a las cantidades que dice aquí X3. Pasamos de A a B, es de X1 a X3. Ahora, una vez que esta persona identificó, este individuo identificó que podíamos comprar más cantidades de D, lo que está viendo, recuerden que D lo encontramos usando esta recta auxiliar, ¿sí? La HH', es paralela a esta B segunda, y es donde hicimos tangencia con la primera curva de indiferencia. Bueno, ahí encontramos D. Pero en D, ¿qué estamos? ¿Gastando todo el nivel de ingreso? No, no estamos gastando todo el nivel de ingreso. El nivel de ingreso está mucho más acá, la recta que está aquí. Ahora, cuando va a ver esta recta a dónde hace tangencia, va a hacer tangencia con la curva de indiferencia 2, que está en el punto C.
Esa es la nueva canasta de bienes que decide comprar este individuo, decide adquirir este individuo en función a las cantidades que decide comprar tanto de X como de Y. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué podemos observar ahora? Y bueno, podemos observar que compra mucho más de Y, ¿sí? De la situación A, por ejemplo, y obviamente mucho más que la situación D, pero con respecto a la situación D, ahora compra menos de X, es decir, es como que, fíjense, el efecto ingreso, acá se ve pequeñita, pero es como que la flecha va para la izquierda, ¿no? Es como una reducción. Tenemos el efecto total, va hasta aquí, y el efecto ingreso es como que se vuelve un poquito, ¿sí? Es como un efecto ingreso negativo, ¿sí? Resta. Entonces, el efecto ingreso en cantidad lo podríamos medir como de X3 hasta X2, nos trasladamos a la izquierda. En el primero nos trasladamos de X1 a X3, es un aumento de las cantidades, y en el efecto ingreso disminuye de X3 a X2. Es como un efecto ingreso negativo. El efecto sustitución suma, el efecto ingreso resta, por lo tanto el efecto neto o el efecto total es este pequeñito, es decir, la distancia entre A y C es lo mismo que medir entre X1 y X2. Esta flechita que está acá más pequeña, ¿sí? Efecto sustitución positivo, efecto ingreso negativo, el efecto neto es más pequeño que el efecto sustitución. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que está sucediendo entonces en este caso? Estaría sucediendo como que el bien X pasaría a ser un bien inferior. ¿Por qué? Porque ante la percepción del aumento en el nivel de ingresos que se percibe, que percibe este individuo, por el hecho de haber elegido X, pero haberse visto que este precio de X le da la sensación de tener un nivel de ingresos más alto, ante tener ese nivel de ingresos más alto, este individuo decidió comprar menos de X, es decir, pasar de X3 a X2. Esa reducción en las cantidades de X3 a X2 me determinaría entonces un comportamiento teniendo en cuenta que como si el bien X fuera un bien inferior. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho anteriormente que los bienes inferiores son aquellos que a medida que el nivel de ingreso aumenta, las cantidades consumidas disminuyen. Es lo que está pasando aquí. Consumimos menos, pasando de X3 a X2, y ese efecto ingreso negativo me está mostrando claramente la característica de un bien inferior. Vamos a pasar ahora a un último tipo de bien, que es un bien como muy especial, que se denomina bienes Giffen en función al autor que desarrolló este modelo. Y en este caso, digamos, es un caso muy extremo que podría darse solamente en algunas situaciones muy extremas. De hecho, muchas veces se dice que no hay situaciones tan claras donde pudieran aparecer estas características, pero no obstante esto, me gustaba mostrárselo simplemente para identificar que lo que podría estar pasando aquí, nuevamente están las mismas letras, las mismas gráficas, las mismas rectas de presupuesto, las curvas de indiferencia, pero fíjense que esta curva de indiferencia 2 ahora está mucho más a la izquierda, digamos, de lo que estaba en los otros dos gráficos. ¿Sí? En el primer gráfico teníamos por aquí la curva, en el segundo gráfico por aquí la curva, este tercer gráfico está mucho más a la izquierda esta curva. Ay, perdón, me fui. Entonces, en este caso, fíjense dónde está este punto C, que era el punto final. Está como a la izquierda de A. Fíjense, ¿se acuerdan en los otros? El efecto total es pasar de A a C. Usamos las mismas letras, pasar de A a C. Aquí está un poquito desfasado el gráfico, debiera estar haciendo justo tangencia, pero bueno, imagínense que está haciendo tangencia. Entonces, pasar desde A a C, en definitiva, es un efecto neto con una flechita hacia la izquierda, es decir, un efecto neto negativo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que este bien no es inferior, es como más que inferior, ¿sí? Es peor que inferior. En este caso, el bien X, que es el bien al cual le ha disminuido el precio. Entonces, simplemente para que ustedes vean, el efecto sustitución sería como pasar desde A hasta D, el efecto sustitución es esta flechita que va hacia la derecha, pero luego tendríamos pasar desde D hasta C, el efecto ingreso sería pasar desde X3 hasta X2, esta flecha que está hacia la izquierda.
La flecha que está hacia la izquierda, que es el efecto ingreso, es más grande en valor absoluto que la flecha del efecto sustitución. Por lo tanto, al ser negativo el efecto ingreso, me termina siendo negativo el efecto total. Es decir, efecto sustitución, como ustedes ven, para los bienes normales, los bienes inferiores y los bienes Giffen, siempre es positivo. El tema es que para los bienes normales el efecto ingreso es positivo, para los bienes inferiores el efecto ingreso es negativo, y para el bien Giffen el efecto ingreso es tan negativo que supera al efecto sustitución, haciendo que el efecto total sea también negativo. Bueno, espero que les haya sido comprensible esta explicación, que la hayan podido entender, y como siempre entonces les recomiendo que vayan al libro, identifiquen esto en el libro, vuelvan a hacer, a repasar esta explicación y repasen a armarlo ustedes al gráfico, partiendo de una hoja en blanco y tratando de identificar cuál es cada uno de los movimientos para poder entender cómo se hace este desarrollo. Esto es todo, muchísimas gracias y nos vemos pronto.